gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tinta y Papel, el espacio donde exploramos cómo con la comunicación ha cambiado el mundo. A continuación se van a presentar los que estarán hoy en el podcast. Mi nombre es Manuel Ochoa. Mi nombre es Camila Peralta. Mi nombre es Yomaira Albarracín. Hoy hablaremos sobre la prensa y los medios impresos entre los siglos XVII y XIX, una época clave en la historia de información. Claro, Sami. Verás, durante estos siglos, la presentación pasó de ser un lujo para pocos a convertirse en un medio de comunicación que influye en la política, la cultura y la sociedad. Y también veremos cómo la imprenta y los medios periódicos ayudaron a formar la opinión pública. Por ello, prepárense porque vamos a viajar en el tiempo y en los días en que la tinta y el papel eran las redes sociales del mundo. Ahora daremos paso al origen de la prensa, que fue en el siglo XVII. Les comento que con las primeras gacetas y hojas informativas que circulaban solo en Europa, eran publicadas muy limitadamente, pero marcaron el inicio del periodismo. ¿Qué opinas, Manuel? Exacto, mi Sami. Un ejemplo fue la Gaceta de Francia, fundada en 1631 por Theo Ramsay. Era una mezcla de noticias política, sociales y curiosidades de la época. Entonces, amiga Camila, ¿qué opinas sobre este tema? Es como que podemos decir que en ese tiempo apareció lo que es el London Gazette en Inglaterra y empezó en 1675, si no estoy mal, aunque eran muy controlados por el gobierno, ya que el gobierno tenía que controlar todo lo que hacían los ciudadanos en esa época. Fue una de las primeras publicaciones periodísticas oficiales en ese año. Claro, mi Cami, y verás que en esta etapa la prensa no era libre como hoy. Los reyes y los estados controlaban la información y muchas veces la censura decía que esto se podía publicar y que esto no se podía publicar. Entonces esto nos perjudicaba, ya que las noticias no todas podían ser conocidas a nivel ya sea global o algo que sea provincial. Yo digo que siempre hubo un límite para todo, como comentábamos en el punto anterior, y esto trajo muchas desventajas. Tenían ventajas los de la clase social alta y las desventajas para los de la clase sociedad baja. ¿Por qué? Porque eran personas que no tenían los recursos necesarios para comprar un papel impreso o para poder informarse, siendo una desigualdad de sociedad. Como el siguiente punto veremos sobre la expansión de la prensa que se dio en el siglo XVIII. Con ella llegó la Ilustración. El deseo de informar y educar, también como la prensa se convirtió en un medio para difundir ideas filosóficas y políticas. Claro, mi amiga Sami, porque yo también he ayudado en revoluciones, por ejemplo, Estados Unidos y Francia, y el periodismo fueron clave para difundir ideas de libertad y de derecho. En esta época también aparecen lo que son los panfletos y folletos, ya que eran más baratos y accesibles para las personas de en esa época. Circulaban entre la gente común. Esta era una forma de que los ciudadanos empezaran a tener su voz propia, por así decirlo. También podemos decir que al inicio se inició la opinión pública moderna. La prensa ya no solo informaba, también influía. Significa que en cierto momento histórico la prensa dejó de limitarse a contar hechos o noticias y comenzó a formar opiniones propias. Una de las fechas más importantes que resalten esto fue en el siglo XIX, donde se dio la era de oro de la prensa. En el siglo XIX la prensa se masificó, también gracias a los avances tecnológicos como la imprenta a vapor o el telégrafo. Los periódicos se producían más rápido y llegaban más lejos. Claro, también bajaron los costos, lo que permitió que surgieran los diarios populares por primera vez. La clase trabajadora podía acceder a las noticias. Y con eso llegó el periodismo moderno, como reporteros, crónicas, caricaturas y secciones como cultura, deportes y política. Los periódicos se convirtieron en un reflejo de la sociedad avanzada. Exactamente. Además empezó a hablar de la libertad de prensa. Eso también surgió de la necesidad de proteger la libertad de la prensa, es decir, el derecho de los periodistas y los medios de informar y opinar sin censurar ni controlar el gobierno. Como punto final y cierre de este podcast, podemos decir que entre los siglos XVII y XIX la prensa cambió por completo la forma en que las personas se informaban. Pero pasó de ser medio elitista a una herramienta de cambio social y político. Ahora que vivimos en una era digital, las bases del periodismo actual nacieron en esa época. La búsqueda de la verdad, la difusión de ideas y el poder de la palabra escrita.
Así que la próxima vez que leas una noticia en tu celular, recuerda que todo comenzó con una hoja impresa, una pluma y una buena historia que contar. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Tinta y Papel. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao. Chao.